las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Silvia, Lucas, muy buenas noches, un gran saludo para ustedes, también para nuestros televidentes y nuestros oyentes. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue con las noticias económicas más importantes del día. Hablaremos del sector energético, tenemos noticias sobre el contrabando de los cigarrillos, información sobre el pacto por el crédito y también estaremos hablando sobre comercio electrónico. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos como siempre con los indicadores económicos del día. Jornada, martes 11 de marzo. Dari. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.116.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $69,56 y el estadounidense WTI también subió a $66,60 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 4.152 pesos con 76 centavos y el Bitcoin cayó 4,5% y se ubicó en $83.164. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen con noticias económicas hablando del sector energético porque la deuda de los usuarios oficiales con las empresas de energía ya supera el billón de pesos. Hay preocupaciones por los riesgos que esto puede generar sobre la sostenibilidad financiera del sector. Natalia Bendaño. El análisis de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica revela que la deuda de los usuarios oficiales con las empresas de energía en Colombia aumentó en 200.000 millones de pesos, alcanzando 1,2 billones de pesos a finales de 2024, lo que representa un incremento del 20%. El director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Mansur, advirtió sobre los efectos negativos del no pago que no solo afecta a las finanzas de las empresas, sino también la prestación del servicio a las comunidades. La Procuraduría emitió una circular instando a estos usuarios a cumplir con sus obligaciones para evitar sanciones. Entre los sectores con mayor morosidad se encuentran los acueductos regionales, el alumbrado público y los establecimientos de salud. Además, los 10 mayores deudores acumulan 195.000 millones de pesos, encabezados por Santander de Quilichao y Medellín. Ante esta situación, las empresas han comenzado a tomar medidas drásticas como la suspensión del servicio en casos de incumplimiento, reafirmando que no pagar apaga. En más información por el contrabando de cigarrillos, de acuerdo con la última medición, se dejaron de recibir más de 1 billón de pesos en el país. El balance lo entrega Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Y estamos en el 36% en este momento. Esto en cifras de impuesto al consumo significa 1 billón de pesos para las entidades territoriales, que es muy fuerte la necesidad de estos recursos. Y hay alguna, no podríamos decir si es una falsa creencia, que si se aumenta el costo la gente va a dejar de fumar. Y aquí por el contrario, lo que hemos visto es que cada vez que hay un aumento del valor de la cajetilla legal, se traslada a un mercado ilegal, pero nos preocupa cómo especialmente en algunas zonas del Caribe seguimos nosotros con un crecimiento de las actividades del contrabando de cigarrillos. Córdoba, que tiene un aumento importante, pero como si bien tuvimos una disminución en Guajira y en Magdalena, siguen siendo muy altos en este proceso, y tuvimos algunas disminuciones importantes en Cundinamarca, en Quindío, en Meta, en Chocó, pero tenemos unos aumentos que nos preocupan en Antioquia, en el Valle del Cauca. Balance del Pacto por el Crédito, ya se han desembolsado un poco más de 75 billones de pesos. Sin embargo, la Superintendencia Financiera dice que este programa va un poquito rezagado frente al objetivo, frente a la meta. Dari. El Pacto por el Crédito, implementado en septiembre de 2024, ha logrado desembolsar 75,15 billones de pesos hasta febrero de 2025, alcanzando un 29,7% de su meta total de 252,7 billones en 18 meses. Los sectores más beneficiados han sido manufactura y transformación energética, vivienda, infraestructura y agropecuario. En febrero de 2025, los desembolsos crecieron 10% frente al mes anterior. A pesar del avance, el programa muestra un rezago del 3,6% respecto a la meta proyectada, con desafíos en infraestructura vial, que sufrió una caída del 98% en desembolsos frente al año anterior. Y cerramos este primer bloque de noticias económicas con el llamado de atención que hacen los comerciantes de Bogotá ante la iniciativa del IDU por
para hacer un cobro por el uso de los antejardines, uso comercial de los antejardines. Se preguntan en el sector comercial si este es un nuevo impuesto disfrazado. Escuchemos y veamos a Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá. En el IDU cursa un proyecto de resolución que busca cobrar por el aprovechamiento de los antejardines de los locales comerciales. Como representantes de los comerciantes en FENALCO nos oponemos radicalmente a esto porque no tiene ninguna lógica ir contra el derecho a la propiedad privada, contra la Constitución. Ya por eso estamos pagando un impuesto predial. Pretenden también ejercer un control policivo sobre estos antejardines cuando en el Código Nacional de Policía los antejardines no son espacio público. De ninguna manera podemos permitir que esto pase, nos oponemos de manera radical. Hasta aquí este primer bloque informativo. Vuelvo con ustedes, Lucas, Silvia. Más adelante regresaremos para hacerle un recap al comercio electrónico en nuestro país. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos, Silvia, Lucas, volvemos a este recap, a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Blue Radio. Y volvemos para hablar de un mercado que tal vez heredamos, es una de esas herencias positivas de la pandemia y que viene mostrando crecimientos sostenidos y muy significativos año tras año. Me refiero al comercio electrónico en nuestro país y para hablar de ese tema tenemos a continuación un invitado muy importante. En Recap, los personajes del mundo económico. Personajes del mundo económico, me acompaña esta noche el doctor Carlos Huiza, gerente de análisis económico y proyectos de la Cámara de Comercio Electrónico. Doctor Huiza, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes están entregando el balance del comercio electrónico durante el 2024. ¿Cuánta plata movimos a través de los canales por internet? ¿Cuáles fueron las ventas? ¿Cuáles fueron las compras de otro lado, por donde lo queramos mirar, de los colombianos a través de canales en línea durante el 2024 y cuál fue el crecimiento? Efectivamente, Víctor, nosotros en este momento estamos sacando nuestro informe del comportamiento del comercio electrónico para todo el 2024. En este informe encontramos que el mercado del comercio electrónico en Colombia estuvo valorado en 105 billones de pesos, lo que representó un crecimiento en el 2024 del 26% frente a lo que veníamos en el 2023. Entiendo. Eso para ponerlo en plata blanca, más o menos ¿cuánto representa frente a todas las ventas del comercio colombiano? Bueno, nosotros hicimos un análisis de cuánto esto pesaba dentro del gasto de los hogares colombianos y el valor del comercio electrónico pesa alrededor del 8% del gasto de los hogares colombianos cuando miramos el agregado de todo el gasto de los hogares en el 2024. Y si lo miramos como lo dices tú, por otro lado, por el lado del comercio, si lo comparamos con el PIB del sector comercio, más o menos estos 105 billones representan alrededor de un 20% de ese volumen del PIB que representa el sector comercio en general dentro del país. Y con estas cifras, con estos crecimientos, ¿hay espacio por canalizar, por capturar todavía? ¿Hay espacios para seguir creciendo? Claro que sí, hay bastante espacio para seguir creciendo. Nosotros desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estimamos que apenas en cuanto a adopción, estamos alrededor de un 15-16% de adopción del canal digital para hacer compras, es decir, por parte de los consumidores, lo que nos muestra que hay todavía un gran camino por conquistar en los hogares colombianos para que el canal digital sea cada vez más relevante y se convierta en una alternativa también al comercio físico, que convivan ambos mundos, el electrónico y el físico, para el consumo de los hogares colombianos. Por otro lado, algo que veíamos en la pandemia es que las ventas minoristas a través de canales digitales llegaron durante los meses más fuertes de la pandemia, donde estábamos con las restricciones a la movilidad. Llegamos a tener hasta una participación del 8% dentro del total de ventas minoristas del país. En este momento, ese seguimiento que le hacemos mensualmente
a las ventas minoristas a través de canales digitales, nos mostró que en el 2024 estuvimos alrededor de un nivel del 2.1%. Entonces, en pandemia vimos que sí podíamos llegar un poco más alto, pero hemos visto que otra vez, una vez superada la pandemia y con la reactivación económica, digamos que el canal digital perdió un poco ese crecimiento tan fuerte con el que venía, pero aquí el campo que hay es para seguir creciendo. No, es apenas normal, llega la pandemia y pues todos obligatoriamente nos volcamos hacia las compras digitales. ¿Qué es lo que más estamos comprando los colombianos por internet? Bueno, aquí también hay una dinámica interesante de analizar porque, bueno, definitivamente tecnología sigue siendo la categoría que más lidera el comercio digital. Sucedía antes de la pandemia y sigue sucediendo en este momento. Tecnología es la categoría que más compramos los colombianos, seguida de entretenimiento en el 2024. Pero en tercer lugar se encuentra una categoría que es la categoría de ventas minoristas o lo que nosotros llamamos otras de retail. Esto agrupa comidas, bebidas preparadas, domicilios y otro tipo de ventas al por menor que antes de la pandemia, digamos que no figuraban dentro de lo que más compraban los colombianos, pero en este momento es la tercera categoría que más se transó durante el 2024. ¿Y por qué es interesante resaltar esta categoría? Porque está asociada a tickets de venta más bajos, es decir, comprar cosas de manera más cotidiana, no asociar el comercio electrónico únicamente con compras de bienes de lujo, como un celular al año o cada 3 años, o un viaje, sino las cosas de la cotidianidad del colombiano de a pie. Entonces nos alegra mucho que esta categoría se encuentre aquí y ahora sea de las primeras que lideran acá, porque muestran precisamente esa forma en la que ha permeado el comercio electrónico en la cotidianidad de las personas. Con un crecimiento del 26, del 27% el año pasado, ¿qué proyecciones tienen ustedes para este 2025? Bueno, digamos que durante los años del 2021 y 2022, es decir, apenas estábamos superando esto de la pandemia, nosotros en Colombia tuvimos un crecimiento del sector que rondeaba el 40%, digamos que era un ritmo bastante elevado, pero a partir del 2023 vimos que este ritmo empezó a frenarse, llegando a un crecimiento del 20% y el año pasado otra vez volvimos a subir un poco al 26%. Esto nos muestra que ya estamos llegando a un ritmo de estabilización del comercio electrónico y de acuerdo con nuestras estimaciones para el 2025 nos encontraremos con un crecimiento del 19-20% para cerrar el año. Yo le quiero hacer una última pregunta más a manera de ABC o de recomendación. Porque hay muchos emprendedores que todavía tienen miedo de dar ese paso y siguen solo con su canal físico, y usted mencionaba una frase muy interesante arrancando esta entrevista: se puede convivir en los dos mundos, y uno pensaría que el que no esté en el mundo digital pues se está quedando en la prehistoria, ¿no? Unos tips, unos consejos. Esto es muy costoso, empezar a comercializar por internet, que bajo su experiencia y la experiencia de la Cámara de Comercio Electrónica, ¿qué recomendaciones podemos dar a esas personas que quieren emprender en el mundo digital? Víctor, no, por el contrario, desde la Cámara nosotros estamos convencidos de que el comercio electrónico es un vehículo que justamente se adapta muy bien a las necesidades que tiene el tejido empresarial colombiano, que como lo sabemos está compuesto en más del 99% por MIPYMES y por emprendedores, y el comercio electrónico, digamos que es un canal que se ajusta a esa evolución que tiene la actividad de una persona. Si una persona comienza vendiendo a través de redes sociales, digamos de una manera un poco más informal, a medida en que sus ventas se vayan potenciando, que su actividad se vaya fortaleciendo, el mismo comercio electrónico también se va adaptando. Si ya eventualmente pasamos de las redes sociales a vender en un marketplace o eventualmente o tener una tienda propia de mi propia marca, el comercio electrónico se va ajustando. Entonces, precisamente aquí el mensaje es, no es más costoso. Justamente el comercio electrónico tiene muchas flexibilidades en costos frente al comercio tradicional, como digamos temas de pago de arriendos, de servicios. Uno a través del comercio electrónico puede estar conectado 24/7 con los clientes sin necesidad de que haya una persona todo el tiempo ahí, sino se pueden usar herramientas como bots para atender toda esa demanda
durante todo el tiempo que nuestra tienda está abierta. Entonces aquí la recomendación es darle la oportunidad. Digamos que cuando una persona inicia en los canales digitales no tiene que tener todo resuelto, no tiene que tener desde el inicio de una vez solucionado todo el tema logístico, todo el tema de marketing digital, todo el tema de pagos digitales, pero sí la invitación es a comprender el canal digital como un ecosistema que convive. Esto es decir, que se entrelazan muchas industrias para que una persona pueda hacer una transacción. Entonces, si bien hay costos que se alivian en el canal digital, también hay que ponerle atención a otros temas que en el comercio físico de pronto no hay que ponerles tanta atención. Y aquí la invitación es también a usar herramientas que estén disponibles para apoyar en ese camino. Y desde la Cámara tenemos varias plataformas gratuitas que pueden ayudar a las personas a dar ese primer paso en los canales digitales. Arriesgarse, empezar. Doctor Huiza, muchas gracias. Una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Víctor. Silvia, Lucas, vuelvo con ustedes. Más de 100 billones de pesos compramos por internet el año pasado los colombianos. Nos vemos después.